Hermanos, bienvenidos a esta reunión. Amén. Estoy contento que la mayoría está aquí. Así que el Señor les bendiga. Para comenzar voy a pedirles que nos pongamos de pie y le demos gracias al Señor en esta hora. Le vamos a decir: Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Señor, te doy gracias por este grupo, Señor, este pequeño remanente, Señor, que tú siempre guardas, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Y en este pequeño curso con respecto al trabajo de las células, vamos a tratar de sintetizarlo. Y dice textualmente: la vocación es el llamado de Dios para el liderazgo. Una de las cosas que debemos tener presente en nuestro deseo de servir al Señor es saber si tenemos o no vocación. Dice, este llamado debe ser visible, ya sea por sus actitudes, sus palabras, su entrega, disciplina y diligencia. Yo siempre digo que la vocación de servicio no la podemos ir a comprar a una tienda. La vocación está ahí en usted, porque el Señor puso eso en usted. Y la vocación del servicio, yo lo comparo también como la fe. La fe, en la manera o en la medida que nosotros la ejercitamos, la fe crece en nosotros. Porque otros tienen otra medida de fe aún más grande a lo mejor. Pero dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe. Pero con respecto a la vocación, con respecto al llamado del servicio, esto es algo que se ve, se nota. Esto es algo que el Señor puso en usted y no se puede esconder. Yo fácilmente cuando veo a los hermanos, yo puedo ver o dónde el Señor los utiliza más. Aunque usted diga, no hermano, yo soy malo para esto, yo sé que lo que necesita usted es trabajar ese privilegio, ese don que el Señor le ha puesto. También podemos comparar a la vocación como a los talentos que el Señor le entregó a estas personas, ¿verdad? Y unos lo pusieron a trabajar, pero otro vino y lo escondió. Y la pregunta aquí sería: lo que el Señor puso en mí para servirle, ¿qué estoy haciendo con ello? ¿Será que lo he escondido también? ¿O será que estoy multiplicándolo al 10 o al 5%? Yo digo que si estamos trabajando y lo estamos multiplicando, vamos bien. Vamos bien. Tan pronto como no lo metamos debajo de la alfombra, ¿verdad? Y nos escondamos del llamado que el Señor nos ha hecho. Porque imagínense, yo pienso que eso va a ser una de las cosas más tristes que el hombre podrá enfrentar cuando el Señor le diga: ¿y el don que te di? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? ¿Qué hiciste? Y dice que este llamado debe ser visible, porque se nota. Dice que una luz, hermano, es difícil esconderla en la oscuridad. Aunque usted la ponga por allá se mira el resplandor poquito. Y de eso es lo que hemos hecho muchas veces, porque yo veo muchachos, hombres, mujeres, que tienen el talento que se ve que solo ocupan sacarlo y ponerlo al servicio, ¿verdad? Otra es que en muchos lugares no tenemos la oportunidad de desarrollarlo. Y eso es bien importante. Yo por eso le doy gracias a Dios, porque, bueno, aquí no trabajamos con células. Y platicando con el hermano Raúl, pudimos trabajar con las células, ¿verdad? Seguimos leyendo, dice: el liderazgo cristiano demanda paciencia. ¿Lo creen? Dice, demanda paciencia, ya que se trata de cuidar y apacentar el pueblo de Dios.
Quien no tiene vocación, escuche esto, quien no tiene vocación se aburre de atender y cuidar. Esto lo hemos visto, lo hemos visto. Dice, se aburre de atender y cuidar, pero el que tiene vocación es manso y humilde. Además soporta toda clase de caracteres en los diferentes miembros del grupo. Los que hemos trabajado con personas, aún hasta en lo secular, trabajar con personas es bastante difícil. Porque cuando usted tiene a 4 personas o a 5 personas, ya no digamos 10 arriba, cada uno piensa diferente. Y cada uno le quiere. Y yo le digo al pastor, mire, y si trabajamos de esto, y viene Josué, y si trabajamos así, viene René, y si trabajamos así, y el pastor dice, hey, ¿qué pasó aquí? Sí. Entonces ahí es donde se ve la paciencia, y el pastor escucha a este y escucha al otro. Y dice, con ninguna vamos a trabajar. Vamos a trabajar de esta forma. Aquí, hermano, no venimos a tratar de doblarle el brazo al siervo, ¿verdad? Simple y sencillamente aportamos y miramos cuál es lo mejor, qué es lo mejor. Es un deseo y es esa vocación de servir. Y eso es lo que yo veo en muchos de los que estamos acá. Inclusive entre los que no estamos acá. Aquí hay muchas personas que tienen esa vocación. Pero ¿saben qué es lo que pasa? No tienen el tiempo no tienen el tiempo que usted apartó para estar aquí. Porque ahorita estuviéramos fácil, ¿verdad? Con el Facebook viendo a nuestro hermano predicar en un sofá o en la cama, ¿verdad? Pero usted se ha esforzado y está aquí. Y eso habla mucho. Eso dice mucho de usted. Así que no espere premio de parte mía ni del pastor. Espere el premio de arriba, hermano. Porque el que es esforzado, el Señor lo bendice, hermano. Y toda bendición y toda buena dádiva, usted sabe, viene de arriba. Bendito Dios. ¿Dónde estábamos? Dice, debemos recordar que somos los responsables como pastores de nuestro grupo. Es por ello que a nosotros, los encargados de preparar a candidatos para liderazgo, debe constarnos si estos realmente poseen o no el llamado para el cual también nos ayudarán en el cuidado del rebaño. Escuchemos esto, líderes. Nosotros tenemos que mirar a los demás, a los que están con nosotros en la célula, y mirar cuál es el potencial que ellos tienen para que ellos hagan lo que nosotros hacemos. Aquí esto a muchos no les puede gustar lo que dice. Dice, debemos recordar que somos los responsables como pastores de nuestro grupo. Y si el pastor escucha esa palabra, va a decir, ¿cómo que pastores? ¿Verdad? Sí, porque ya nos lo ha dicho. Ustedes en la célula no son pastores, ustedes son los líderes. Sí, es cierto, amén, pastor. Pero usted sabe la función que hace un pastor. Y esa función usted la hace con un grupo más pequeño. Siempre decimos que cuando hay problemas en una célula, el líder tiene que tomar control de ello. Si ese problema lo puede solucionar, a lo mejor alguien habló del otro, llegar con uno y llegar con el otro y solucionar eso. Pero si es un problema más grave, más grande, que medite ponerle disciplina, a lo mejor usted dice, este problema se me está saliendo de las manos. Esto lo vamos a mirar más adelante, pero solo les quiero dar que si la situación se tornó un poco grave, ir con el siguiente. No, yo le voy a pasar esto al hermano Misael, hay que ver ahí cómo hace, ¿verdad? Vengo yo y digo, wow, no, esto está un poco serio. Yo se lo voy a aventar al pastor, ¿verdad? Y el pastor hay que ver cómo hace.
Sí, no tiene otra, ¿verdad? El hermano que decir qué hago, ¿verdad? Bueno, seguimos. Somos los responsables, dice. Y es por ello que a nosotros, los encargados de preparar a candidatos para el liderazgo, nosotros vamos a comenzar a preparar nuevos liderazgos. Yo siempre digo, y esto grábeselo en su mente y en su corazón, nosotros siempre nos multiplicamos. Esa es la característica de una célula. Una célula crece, crece, llega a un punto que es demasiado grande, ¡pum!, se divide. Entonces, ¿quién va a atender? Ya son 2 células, alguien lo tiene que atender. Y ese líder va a salir de ahí mismo, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que vamos a preparar a estos candidatos para el liderazgo. Dice, debe constarnos si estos realmente poseen un llamado para el cual también nos ayudarán en el cuidado del rebaño. Importante, no delegarle cosas importantes a un nuevo o a alguien que no es capaz. Amén. Dice, un ejemplo claro de un llamamiento lo vemos en Moisés, quien habiéndosele aparecido el ángel de Jehová, lo llama y envía a libertar a su pueblo. Liberta, soporta y cuida. Ahí están los versículos bíblicos que respaldan eso, ¿verdad? Dice que liberta, primeramente fue a libertar al pueblo de Israel. Después lo soportó en el camino, tantas quejas de este pueblo, ¿verdad? Y a pesar de eso lo cuidó. Cuando el Señor le dijo, apártate porque voy a hacerte un grupo mejor. Y este hombre dijo, no, Señor, no lo destruyas, ¿verdad? Ahí vemos, intercedió por ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Señor, bendícelo. Aunque ande mal el hermano que está yendo a la célula, al grupo, Señor, bendícelo, levántalo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Interceder. Soportarlo. Mire, a veces le llama y va a estar hablándole una, mire, fíjese que esto y esto, y le va a echar ahí la historia. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Amén, hermano, amén. Gloria a Dios. Muy bien, dice, la vocación se refleja en la atención a las personas, identificándose con ellas en las necesidades más elementales del ser. Y lo vamos a hacer por amor. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Bastante claro. Nos vamos a identificar con ellos, con las necesidades más elementales que ellos tienen. Sí, hermano, yo lo entiendo. Sí, hermano, tiene razón. Que mire, me corrió mi señora, que y por eso, amén, hermano, mire, vamos a orarle al Señor, ¿verdad? El siguiente punto dice, la vocación se refleja en la entrega que se tiene a los demás. Como Cristo dijo, yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Dice, la vocación se refleja en la comunión, cada día más estrecha con Dios, y que se alcanza por las diferentes disciplinas como lo son los ayunos, vigilia, lectura bíblica, el congregarse, etcétera, ¿verdad? Usted sabe, esta debe ser una característica de nosotros los líderes, que debemos de buscar cada vez más al Señor, ¿verdad? Y con los ayunos, vigilia, lectura, pero estas son actividades, o como dice aquí, disciplina, que nosotros debemos inculcar en nosotros mismos. Por ejemplo, el pastor dice, yo les recomiendo, dice, que por lo menos hagan 2 ayunos al mes. Imagínense, a la congregación. Y dice, los líderes por lo menos 1 semanal, ¿verdad? Entonces, ahí para que vayamos teniendo en cuenta eso. Dice, la vocación se refleja en el conocimiento, en el crecimiento, tanto numérico
como espiritual, ya sea en los grupos familiares como en el templo, ¿verdad? Esa es una forma. Nosotros decimos, wow, tenemos 6 meses y no hemos traído a nadie, ninguno nuevo, pero estamos creciendo espiritualmente. O sea, si no vamos a crecer, debería ser a la par, ¿verdad? Numérico y espiritual, ¿verdad? Pero si el espiritual deberíamos ir creciendo. Yo sé que sí lo hacemos. Yo sé que sí estamos creciendo. Bendito sea Dios. En el crecimiento numérico como espiritual. Dice, la vocación se refleja en el desinterés económico y material que tiene el siervo de Dios. Sí, ya conoce usted esa parte, ¿verdad? Le dice, hermano, ¿cree que puede ir a predicar a la iglesia que estoy pastoreando? Y le dice, ¿y como cuántos miembros tiene? Y ya están considerando, ¿verdad? Porque les da pena decir, ¿y cuánto va a ser? Sí, como cuántos miembros tiene, le dice. Entonces, ¿verdad? Si a usted lo invitan a predicar a la célula, que hayan 2 personas con gozo, ¿verdad? Antes el encabezado dice, hay un solo Dios, lo amarás con todo tu corazón y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Usted sabe ese mandamiento, ¿verdad? Que dio nuestro Señor Jesús. Muy bien, dice, Dios se encarga de confirmar este llamado en tu corazón y que puedas tener la convicción que mostró Jesucristo al decir, yo para esto he nacido. Imagínense esto que dijo el Señor Jesucristo. Yo para esto he nacido, dice. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pues este es el mandato que como creyentes tenemos de parte de Dios, según 1 Timoteo 6, 11 al 14. Debemos saber, ¿verdad?, que estamos en esto. Es un aprendizaje constante que siempre tenemos. Cuando comenzamos a servir, cuando venimos a los pies del Señor, acuérdense que no estamos enseñados en todo esto. Entonces, yo escucho que muchos dicen, por ejemplo, la Biblia también lo asevera, que al que Dios llama, Dios capacita, ¿verdad? Pero hay muchos que no se dejan capacitar, hay muchos que no se dejan enseñar. Entonces ellos dicen, no, a mí el Señor me va a enseñar. Y desechamos muchas cosas que podrían salirnos mucho más barato venir y cómo aprender de alguien que ya pasó por ahí, ¿verdad? Y de eso se trata. Así es que si hasta el momento hemos visto, bueno, hay cosas que son bastante difíciles inclusive para el pastor llevarlas, ¿verdad? Y hay cosas que vamos a tener que dejárselas al Señor, hermano. Así le digo de verdad. Hay cosas que uno hace lo posible por acá, lo posible por allá, y ve que aquello que el problema más crece, Señor, encárgate tú, ¿verdad? En esto sí me gusta tomar un poco de tiempo para que entendamos esta parte, porque con esto arrancamos, con esto de la vocación. Porque como les digo, no podemos ir a la tienda a comprar $100 de vocación, ¿verdad? El Señor nos dio ese privilegio, nos dio ese don, y ahora lo que vamos a hacer es pulirlo, trabajarlo, ¿verdad? ¿Sí? No sé si puedo hablar, hermano, pero es un punto muy importante. Adelante, hermano. Es un punto muy importante lo que está exponiendo de acuerdo a lo que somos. Porque también recuérdese que peleamos con nosotros mismos en cuanto a aprender en vocación y tener disciplina. Lo que primero debemos de aprender es vernos a nosotros mismos, Tolerarnos. a tolerarnos a nosotros mismos. Yo creo que todo esto son excelentes puntos que nos tocan a nosotros mismos, que debemos de trabajar en eso, que empezando con nosotros mismos sería de una manera más favorable para llevar el trabajo. Vamos a empezar por
nosotros mismos, ¿verdad? Sí, tiene razón, hermano. Amén. Allá atrás. Hermano Misael, Sí. con respecto a la guía, ustedes aquí dentro de la iglesia, ustedes ven la cualidad de cada miembro al cumplir todos los requisitos que ustedes piden. Ustedes son los que al final son los que, si se le llega a levantar una célula nueva, ustedes le dicen, hermano, usted cumplió con todo esto, porque muchas veces quizás sentimos la emoción. O ustedes son los que le dan como, están todos son líderes, en cualquier momento serán llamados y pueden ir. Es buena la pregunta, ¿verdad? Sí, yo lo único que hago, hermano, es enseñar esto, dar este curso para todo el que lo quiera escuchar. Ya lo hemos anunciado y comenzamos a trabajar con 1, con 2, con 3 y comenzamos a trabajar con ellos, pero a veces nos da pena decir, yo soy un líder, o yo creo que tengo las características, como dice, para ser un líder. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con ellos desde el principio, desde abajo. Por ejemplo, doy gracias a Dios porque cuando yo recién llegué al Evangelio, a mí me agarraron desde allá abajo. De recién convertido al Evangelio me comenzaron a machucar en esto del liderazgo y yo veía cómo trabajaban y yo dije, esto está bueno para el Señor, yo lo voy a aplicar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el oro es probado con fuego. Entonces, y dice que todo va a ser pasado por fuego. Sí, y ahí se va a mirar. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en esto con esto de la epidemia, hemos visto que han estado trabajando. De una u otra manera, hemos estado trabajando. Acuerpando, viendo de qué forma se hace. Pero ahí es donde se forja al líder. El líder se forja cuando lo dejan solo. Y no comienza a quejarse, a mí no me mandan al líder, a mí no me mandan gente a trabajar conmigo, yo no veo al pastor aquí. Entonces, de acuerdo cuando abrimos en Woodside, el pastor fue conmigo como unas 6 reuniones. Allá iba el 1, 2, 3, 4, y yo dije, well, esto está buenísimo, el pastor está con todo. Y después me dijo, hermano, me dio la mano, siga. He visto cómo se desarrollan, veo cómo están trabajando, porque eso es lo que quería mirar, que cómo trabajamos. Entonces dijo, adelante. Desde entonces creo que lo hemos tenido 1 o 2 veces en las reuniones allá, de vez en cuando. Pero no se van a admirar que de repente diga, hermano, ¿a qué horas comienzan? A las 7, ok, él ya está parqueado afuera. Él ya está parqueado ahí. Pero tenemos que aprender a caminar con o sin el liderazgo de alguien aquí terrenal. Nosotros sabemos que el Señor siempre nos ayuda, ¿verdad? Al principio, le digo, ha costado. Yo he visto a muchos líderes, muchos hombres que han puesto como líder, que han dado un paso al costado, han dejado el privilegio por diferentes razones. Algunos se van para otra iglesia, otros nacieron sus hijos, a lo mejor. Diferentes tipos de excusas han habido, pero se han dejado, o la casa a veces el anfitrión dice que ya no van a vivir por ahí. Diferentes razones han habido, pero eso no significa que estamos mal, ¿verdad? Como digo, el único que conoce los corazones y las intenciones es nuestro Señor. Sin embargo, nosotros sí vemos también la diligencia y el deseo de trabajar. Yo digo, si hay alguien que quiera aprender, yo le voy a enseñar lo poquito que en la misericordia del Señor me ha regalado, con gusto. Si 1 o 2 hubieran aquí, yo soy feliz, porque a mí me encanta hacer esto, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor, son varios, bendito sea Dios, y los que se van a agregar. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, perdón, hermano Julián. Pues sí, hermano, pues no estamos haciendo nada para el Señor, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque si fuera un poquito consciente, la iglesia se crecería si nos pusiéramos como
como meta de invitar a una persona nueva. Si todos lleváramos una persona nueva a la célula, pero no estamos invitando a nadie. Vamos para allá, hermano. Digamos que ahorita vamos a volver a comenzar. Sí, Hermano, yo- este curso, perdón hermano, es bien completo y nos enseña eso. Cómo podemos hacer una planificación para la célula. Y dice que una planificación eficiente da como resultado una reunión eficiente. Si invitamos, tenemos crecimiento. Si no invitamos a nadie, pues solo nos volvemos un club, ¿verdad? Y al Señor eso no. Hermano. La experiencia que yo tengo es de la invitación para contestarle la pregunta al hermano. A veces se invita a la persona, se le habla, incluso la iglesia, pero no llega. Entonces, eso no puede ser obligación. La obligación la tiene uno. De hablar, de invitar. Uno invita a las células, para la iglesia, y no van. Sí. Amén, hermano. Yo creo que nosotros fuimos producto de eso también. Sí. Yo le doy gracias a Dios que no dejaron de invitarme. Insistieron y gracias a Dios, hermano. Un hermano de Wender, hermano de nuestro hermano Donny Ramírez, nos contaba que iban a bautizar, porque allá iban, no sé si cada 6 meses o cada año a bautizar. Y llevaban el montón de muchachos que se iban a bautizar. Y le dijo el papá a un hijo que estaba grande, ya como 20 años, hoy te vas a bautizar, le dijo. No, le dijo, yo no me voy a bautizar. Y dice que sacó el machete y le dijo, te voy a dar un par de planazos, y que le dije, no te bautizar. Ok, está bien. Se bautizó y es un hombre que le está sirviendo fielmente al Señor desde hace muchos años, dice. Entonces, no es bueno obligar. Yo no estoy diciendo que vayan a planasear a los que no quieran. Bendito Dios. Pero a veces sí es necesario insistir, hermano. Claro, sí. Insistir. Es muy importante insistir porque sí, hay muchos testimonios acerca de eso, hermano. Si usted puede Es hablar muy de importante, claro que no lo va a obligar, pero usted, vaya, así como para empezar un crecimiento, uno tiene que tener eso. Estar siempre. Un mensaje, una llamada, de vez en cuando, siempre, pero siempre tiene que estar constante en que diga que no. Aunque diga que no, Sí. correcto. Sí, mientras no le cierran la puerta, uno siempre está. La piedra se rompe Sí, al yo digo el final. mismo testimonio de él, yo lo tengo también en mi propia vida, con mi cuñada, que ella era cristiana, era una mujer que estaba siempre. Y después llegó el hermano Misael, que fue Josué, también. O sea, es, ¿cómo le digo? Es el trabajo de uno, ¿verdad? Y lo demás Dios lo va a hacer, El Señor lo hace. pero uno tiene que ver su parte. No, y- Bueno, sea bastante el trabajo, sea poco, pues el Señor lo sabe, ¿verdad? El Amén. Señor lo conoce. Vamos a seguir porque pasamos de la vocación a la visión. En la misma página, la primera que le dimos. Dice, Dios le ha dado al mortal la capacidad de visualizar lo que quiere hacer y alcanzar. ¿Cómo dice ahí? Este mundo. Este mundo ha recibido muchos beneficios de hombres visionarios que supieron enfrentar el escepticismo y aún la burla de los que no creían que se podía lograr lo que ellos sí veían. Sí, siempre está en la 1. En la 1. Todo lo que se ha hecho y vale la pena fue previamente concebido en la mente de alguien. Nosotros debemos saber, hermanos, que la persona más visionaria en el mundo es nuestro Dios, porque Él todo lo miró hacia el futuro. Nosotros no existíamos físicamente, pero en la mente de Dios sí existíamos. Y Él dice que antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Y Él sabía, ¿verdad?, el camino que nosotros íbamos a traer. Entonces, la visión está hablando en una proyección hacia futuro, ¿verdad? Cómo nosotros nos miramos en el futuro sirviéndole al Señor. A lo mejor hoy tenemos 3 nada más en la célula,
pero yo espero en el Señor y mi visión es que vamos a reventar la casa de invitados, ¿verdad? Amén. Y que no van a caber y hay que abrir más y más y más. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano. Bendito Dios. Entonces esa es la visión que nosotros debemos de tener. Amén. Dice, la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. En otras palabras, la fe genuina es sinónimo de visión. Sí o no, Dice que llamamos las cosas que no se ven como que si fueran, como que si existieran. Esa es parte de la fe también. Amén. Visión es saber lo que Dios quiere hacer con su pueblo y el momento en que lo quiere hacer. Jesucristo advirtió que los fariseos estaban ciegos al no comprender sus propósitos, según Mateo 15, del 12 en adelante. El concepto de la visión es la revelación sobrenatural que Dios da a su siervo para poder ver más allá de lo que sus sentidos naturales pudieran ver. Dice el pastor, a mí el Señor me mostró el templo donde nos vamos a mover, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿con cuál dinero, verdad? Cualquiera podría decir, ¿cuál? ¿De dónde? Pero esa es la capacidad que Dios le da a sus siervos de presentarles en el futuro. Dice, esto y esto va a ser así y así. Amén. Ve y dile a fulano que esto y esto va a acontecer en su vida. Y lo vemos, ¿verdad? Cuando es de parte de Dios. Sí, la visión de Juan también. Imagínense, por eso fue los escritos, ¿verdad? En esa visión reveladora. Concepto de la visión. Es la revelación sobrenatural que Dios da a sus siervos para poder ver más allá de lo que sus sentidos naturales pudieran ver. Es lo que hace que un siervo conozca lo que Dios quiere hacer con su pueblo, así como el momento en que lo quiere hacer. La visión nos impulsa a trabajar y luchar incansablemente por lograr el objetivo del llamado. Literal B. La visión hace posible que ningún obstáculo detenga al que ha sido llamado por Dios, que no vea barreras ni imposibles, sino el ir de triunfo en triunfo hasta conquistar el objetivo puesto por Dios. ¿Verdad? Amén. Ahí no importa que le cierren la casa, el Señor va a abrir otra, hermano. Amén. Ahí no importa que no venga Chepito ni Juancito, no importa, van a venir otros, ¿verdad? Lo que sí debemos mantener es esa visión constante y diciéndole al Señor, Señor, Dame. dame para dar, ¿verdad? Dame otra. Amén. Gloria a Dios. Dice, la visión hizo posible libertar al pueblo de Dios, engendrar y concebir en la vejez, abrir el mar, bendecir a hijos, tapar boca de leones, reformar la iglesia, restaurar la vida de los hombres y muchas otras más. Todo esto porque fueron facultades y habilidades por Dios, concediéndoles visión. La visión es divina y es el producto del llamado de Dios. Solo Dios puede dar visión. Amén. Dios. Muy bien. Amén. Estamos un poco claros ahí Amén. con la visión. Ok, pues aquí vamos a entrar ya en lo de las células, porque todo esto es un preámbulo con respecto a la vocación, viendo todo, un montón de varios requisitos, y la visión viene a acuerpar a esto lo que es el concepto de la vocación, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el porqué de los grupos familiares o el porqué de las células, ¿verdad? Hay diferentes nombres que le dan a estas reuniones. Pues, ¿estamos bien hasta aquí? Amén. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Dice, el porqué de los grupos familiares. Vamos a ver esta breve introducción. Dice, la experiencia de los últimos años
nos ha dado la certeza de que el trabajo con los grupos familiares es uno de los elementos claves para el éxito de cualquier congregación. El fracaso de muchos ministros que inician el sistema de grupos familiares en sus congregaciones consiste muchas veces en que no tienen claridad de la importancia de este trabajo, de manera que lo incorporan como otra manera de las muchas que existen de la Gran Comisión. Si pretendemos trabajar con este sistema, es esencial primeramente comprender cuál es la importancia de los grupos familiares para obtener los mismos resultados que dieron a la iglesia primitiva, el empuje que le caracterizó y contribuir así al cumplimiento de la Gran Comisión. Vamos a detenernos aquí un poquito. Dice en este escrito que la experiencia de los últimos años ha enseñado. Damos la bienvenida a nuestro hermano Luis, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Hemos visto a través de la historia, hermano, diferentes formas de trabajar. Diferentes formas, ya sea por una circunstancia o por la otra. Algunos, porque en el tiempo antiguo usted sabe que los obligaban, no podían tener en el tiempo de los apóstoles libremente las congregaciones. Tenían que esconderse, tenían que, hasta en las cuevas donde era posible que pudieran esconderse, ahí llevaban el evangelio, hermano. Pero lo importante es que el evangelio nunca se ha detenido. El evangelio siempre ha avanzado. Y como dijo nuestro hermano, el que nos enseñó esto, si ustedes, dijo, quieren servirle al Señor, el Señor los va a utilizar para llevar su evangelio. Pero si ustedes no quieren servir, dice, el Señor siempre va a llevar su evangelio adelante. ¿Verdad? O sea, es un privilegio para nosotros el que Él nos tome en cuenta. Y que podamos servirle así en lo poquito. Le digo, Señor, así en lo poquito. Gracias porque me das. Gracias porque nos das. Entonces, hay diferentes formas, pero la que se ha notado últimamente, cuando digo últimamente estoy hablando de unos cuantos años. Las iglesias han crecido en base a diferentes métodos. Los que tenían dinero, pues pagaban un programa en la radio, ¿verdad? Y les invitamos y utilizaban ese medio. Los que tenían un poco más de dinero, la televisión. Pagaban un programa de televisión y se anunciaban. ¿Verdad? Estamos aquí en la esquina, no sé por dónde, ahí daban su mensaje. Pero esta forma de trabajar no necesita una gran inversión. Lo que necesita son hombres y mujeres dispuestos a echarle el hombro, a trabajar, a llevar este mensaje. Hemos visto muchas congregaciones. Hay una iglesia bastante famosa en El Salvador, se llama Elim. ¿La han escuchado? La Elim. Yo creo de Guatemala, ahí creo que estaba la principal, pero este pastor que llegó allá, llegó jovencito, como de unos 15 o 16 años, de Guatemala, y él fundó la iglesia Elim, ¿verdad? Y llegó a tener miles y miles de miembros, y la hizo crecer de esta forma, con células. Bueno, mi esposa fue parte de la iglesia, trabajaban en células. Todo el mundo, hermano, está involucrado ahí. Todo el mundo está involucrado. Por eso ellos trabajan con guía, porque son demasiados y necesitan tener, ¿verdad? Entonces dije, el día martes o el día sábado, el día que tienen, todo un solo tema. Hoy vamos a hablar que por qué Jesucristo vino a la tierra. Todo mundo, son 500 reuniones simultáneas, de una forma simultánea, enseñando lo mismo. Entonces eso da una certeza que en una poco o mucho rango, todos manejan casi la misma información. Todos conocen. Por eso es que trabajar con guía, yo digo, es bueno. Yo trabajé con guía mucho tiempo. Y tenemos una forma sistemática de estudio. Y esa forma sistemática
que tenemos de estudio lo transmitimos. Por ejemplo, son libros completos. Libro de Mateo, libro de Juan, libro de Lucas, completo, hermano. Para estudiar un libro de esos se lleva como casi un año uno para enseñarlo, ¿verdad? De cada capítulo son varias enseñanzas, cada capítulo. Y pues una enseñanza cada semana, son 4 al mes. Bueno, pero para eso se necesita una estructuración. Y no solo esta, hay otros muchos ejemplos de otras iglesias que trabajando así, esta es la forma, el método más eficiente, porque nosotros llevamos el mensaje al amigo, al vecino, al que está, al compañero de trabajo, digo, el hermano. Y es una forma bien efectiva. Yo te invito. Pero es que yo vivo hasta Richmond. No, pues allá tenemos una. Sí. Yo vivo en San Bruno. No, hombre, ¿y por dónde? Mire, yo le dije a un muchacho, mira, le digo, él vivía en San José y era compañero de trabajo. ¿Cuándo nos vas a acompañar a una reunión? No, hombre, me dijo, si ya me fui hasta Pittsburgh, me he ido. Y le digo, ¿por dónde vives allá en Pittsburgh? Me dijo, allá por la Comercial, y me dio ahí. Le digo, a 3 minutos está la reunión de tu casa. Ay, se quedó sorprendido. ¿Qué nos dice que vas a San Francisco? Sí, le digo, pero ya hay una reunión. Para allá yo voy los jueves, le dije. Ya te anda buscando ahí. Imagínese. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, voy a ir un día a la iglesia, amigo. Voy a llevar a mi esposa y a mis hijos. Aquí vino, desde Pittsburgh. Sí, bendito sea el Señor. Pero la constancia, con eso es que tenemos que luchar, ¿verdad? Luchar con eso. Me iba a preguntar algo. Tiene una pregunta, hermano, si todas las células van a llevar el mismo programa. Ahorita son temas libres, hermano. Temas libres. Ahorita son temas libres. Hasta que tengamos Sí, el pastor me dijo que iba a comenzar a trabajar en una guía. Ya. Él la iba a escribir. Todas esas guías yo las tengo. Sí. De cómo trabajamos y es muy bonito. Pues aquí estamos y como les digo, yo aquí no vengo a ponerles una camisa de fuerza a ustedes. Si aquí todos somos libres para servirle al Señor. Lo que sí tratamos es de hacerlo de una forma ordenada. De que trabajemos todos en el mismo sentido. Claro. No porque uno dice, ya, a mí así me gusta trabajar, el otro dice, a mí así me gusta. Pues tenemos que ponernos de acuerdo y caminar, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? En esto. La unión hace la fuerza, dice. Amén, amén. Al principio del acercamiento. Dios hablando al hombre de diferentes maneras, según Hebreos 1:1, siempre ha perseguido un mismo fin. Acercarse al hombre para sellar en su corazón la esperanza de una nueva vida. Consideremos algunos ejemplos. Abraham y Moisés. Dios tuvo un trato personal con Abraham desde su llamado. El Señor le hizo llamar amigo de Dios. Tremendo. El trato hacia Abraham no fue un trato a la distancia. Dios visitó a Abraham, comió con él, conversó con él, le compartió sus planes. Lo mismo podemos decir de Moisés, a quien Dios se le reveló y le hizo conocer su nombre. Imagínense, qué bonito. Lo dotó de poder, lo consoló y lo alentó. Como podemos notar, dice, Dios fue personal y directamente al hombre para transmitirle sus designios. Está bien claro este punto, ¿verdad? El principio del acercamiento. Dios lo hizo con estos hombres, así como cuando el Señor tocó nuestro corazón, ¿verdad? Como cuando nosotros dijimos, sí, queremos aceptar al Señor. Era el Señor tocando nuestro corazón, ¿verdad? Y de ahí para acá, hermanos, el Señor siempre ha estado cerca. Amén. Yo soy sincero con ustedes, le digo al Señor cuando la situación está tremenda, le digo, Señor, yo sé que tú has prometido estar conmigo. Tú has prometido estar conmigo y yo sé que estás aquí, ¿verdad? Entonces yo no siento a Dios distante, yo lo siento cerca por lo mismo,
que yo confío en su palabra. Bendito Dios. Sí, hermano. Bendito sea el Señor. Y entonces aquí vemos bien claro, y alguien puede decir, alguien que no tenga mucho, el Señor dice, hizo llamar amigo de Dios, le hizo llamar a Abraham, y dice, el trato hacia Abraham no fue un trato a la distancia. Dios visitó a Abraham, mire, Dios comió con él. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Han leído eso? Amén. Amén, ¿verdad? Cuando le ofreció el hijo. Y cualquiera puede decir, Dios vino a comer con Abraham. Ahí le dice la Biblia, ¿verdad? Comió con él, conversó con él y le compartió sus planes. Lo mismo hizo con... Sí, hermano, lo que hay que tomar en cuenta, hermanos, es que Dios trata de diferentes maneras a cada uno. Ujú. No nos trata igual a todos. A todos nos trata de diferentes maneras. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Amén. Sí, lo mismo hace el padre con los hijos. ¿Sí? No Fíjense todos- que al hijo que es más distraidito, el papá le da más atención. Yo le digo, Señor, yo sé que gastas mucho tiempo conmigo. Sí, porque hay otros que son muy inteligentes y le captan al Señor así. ¿Sí? Y entonces le digo, el Señor a mí me repite y el Señor a mí me enseña. Por lo mismo que le digo, Señor, aquí yo no entiendo, ¿verdad? Dice, en el Nuevo Testamento, el designio de Dios con respecto a su deseo de acercarse al hombre se revela de manera gloriosa. En el Nuevo Testamento está hablando, vimos el ejemplo cómo se acercó a Abraham y a Moisés, ¿verdad? Y a muchos otros, ustedes saben. Pero dice, en el Nuevo Testamento el designio de Dios con respecto a su deseo de acercarse al hombre se revela desde la manera gloriosa con la encarnación del Hijo de Dios. Mire qué privilegio nosotros tenemos, Gracias, Jesús. que se hizo carne, Hombre. Jesús, ¿verdad? Hombre. Amén. Y habitó entre los hombres, dice, ¿verdad? Entre nosotros. Amén. ¿Usted cree que el Señor quería tener ese principio de acercamiento con el hombre? Sí, porque nos vino a buscar, ¿verdad? Sí. Lo que se había perdido, Él vino a buscar eso, éramos nosotros. Amén. Dice, su nombre Emmanuel es revelador del deseo de Dios de vivir junto al humano. No fue por señales en el cielo o mensajes a la distancia de Dios, sino que se reveló al hombre. Él buscó el mayor acercamiento, un contacto tan cercano hasta el punto de llegar a ser uno de nosotros por medio de la encarnación. Tremendo, esto está profundo. Dios. Amén. Sí. Dice, nada puede suplantar la necesidad del acercamiento a Dios. Si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, pretende resucitar y levantar a los hombres caídos, debe hacerlo a través del acercamiento. Los grupos familiares proveen las circunstancias adecuadas para que se produzca este acercamiento salvífico. Este acercamiento para salvar, quiere decir. Amén. En una iglesia en crecimiento, es tan solo por medio de los grupos familiares que se puede lograr tal acercamiento. Cuando los miembros crecen a los millares, resulta cada vez más difícil conservar una relación de acercamiento estrecho con los miembros. Sin embargo, los grupos familiares, por su límite numérico, permiten un acercamiento con cada uno de sus integrantes. Importante. Vimos el ejemplo que Dios visitó a Abraham, que Dios visitó a Moisés. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que envía a su propio Hijo. Viene su propio Hijo y nos hace ese llamado y nos viene a recalcar las palabras que ya habían sido dichas por los profetas. Amén. En otras palabras, el Señor lo que estaba viniendo a hacer era a confirmar esa palabra, a darnos ese aliento que necesitamos para seguir esperando en Él. Ahora lo esperamos nuevamente.
¿verdad? Pero que ahora ya no va a venir a morir. Hoy va a venir por su iglesia. Gloria. Bendito sea Jesús. Ahora, dice acá que estas iglesias que crecieron de una forma numérica, que alcanzan miles, miles y miles, yo le voy a preguntar a usted, ¿usted cree que el pastor de una iglesia de miles de personas va a tener el tiempo de andar allá? Yo le aseguro que no, no va a tener ese tiempo, porque una iglesia con muchos miembros, wow, tras que hay muchísimo trabajo, que somos pocos, somos quizás menos de 100, pero hay muchísimo trabajo. Reunión aquí, problemas allá, hay que orar por aquel, hay que hacer, el pastor se encuentra que, ¿verdad? Y ahora dice, este es el método por el cual Dios llega, aunque sean miles de personas. Así es. Allá en Richmond hay, por un ejemplo, 40. Aquí en San Francisco hay unos 20. Allá para San Bruno hay otros 10. Entonces, en cada uno de estos lugares hay gente que está trabajando para el Señor. Así es. Y de esa forma, quizás en unas 100 personas podemos tener 3 problemas simultáneos. Allá en Oakland, Richmond, San Francisco. Pero para eso están los líderes. Para eso estamos nosotros. Pues imagínense cómo va a ser el pastor para ir a 5 lugares el día sábado. A 4 lugares a la vez. ¿Verdad? Entonces ese es el trabajo de los grupos familiares. Acercarnos hacia los miembros. ¿Verdad? Claro, hay pastores que se pasan también. Hay pastores que llegan al púlpito a dar su culto y por allá mismo salen porque no quieren, ¿verdad? Porque comienzan, hermano, fíjese hermano, y los hermanos tienen cosas que hacer y aquí le echan el cuento, ¿verdad? Y allá está el otro esperándolo, allá está el otro esperándolo. Más adelante, sí. Entonces, si se fijan, el pastor todavía tiene, aquí, desde aquí comienza y los de que están atrás se están yendo porque ya no... Y él dice, ahorita hermano regreso, y sigue saludando a todo el mundo, ¿verdad? Y esa es una gran bendición, hermano, Amén, hermano. porque está al tanto de sus ovejas. Y Ese- eso es lo que el creyente quiere del pastor, que tenga acercamiento. Amén, hermano. Sí, imagínese un pastor Entonces, que nunca sepa de ni el usted, nombre, ni el nombre. sí, ni el nombre, ¿verdad? Sí. Y lo que le queda es solo escribirle un comentario en las redes sociales, porque gloria a Dios. Vamos a seguir. Los métodos tradicionales y sus limitaciones. Vamos a ir un poco más rápido. Dice en el encabezado, los métodos tradicionales y sus limitaciones. Durante las últimas décadas, la iglesia ha probado todo tipo de esfuerzo evangelístico. Repartición de literatura, aquí da un par de ejemplos. Repartición de literatura, campañas evangélicas, predicaciones en parques y plazas y muchas más, etc. Sin embargo, la dificultad principal que afrontan estos métodos es que normalmente no están dotados de un mecanismo de continuidad y preservación de los resultados. ¿Cuál es la limitante que tienen? Dice, Mecanismo. normalmente no están dotados de un mecanismo de continuidad y preservación de los resultados. Ujú. ¿De qué está hablando aquí con respecto a los resultados? Ahorita vamos a ir. De bendición. Dice, después de una campaña evangelística, las iglesias cosechan tan solo un pequeño porcentaje de todas aquellas personas que hicieron profesión pública de fe. Esto es bien importante, esto es bien importante. Dice, todavía más difícil es monitorear lo que ocurre con los recién convertidos en actividades de evangelización de casa en casa, predicaciones en las calles y, ya no se diga,
de reparto de literatura. Otra de las limitaciones de estos métodos tradicionales es que dichas actividades no son de carácter continuado. Todos ellos son esfuerzos que las iglesias realizan de tiempo en tiempo, ya que requieren la inversión de esfuerzos humanos, de infraestructura y financieros. Tales limitaciones no se presentan en el sistema de reuniones familiares, ya que dentro del mismo existe todo un plan de atención a los recién convertidos, que inician desde el momento de su conversión. Tales limitaciones no se presentan en el sistema de reuniones familiares, ya que dentro del mismo existe todo un plan de atención a los recién convertidos que inician desde el momento de su conversión, pasado por sus primeros pasos en la fe, el bautismo en agua hasta llevarlo a ser un nuevo líder de reunión familiar. Vio cómo explicaron en una forma breve desde su conversión llevarlo al bautismo. Primeramente, alguien que no ha hecho su confesión de fe es lo primero que tiene que hacer, confesar a Jesús. Luego lo vemos caminar. Luego le hacemos la invitación para que se bautice, ¿verdad? Alguien que está bautizado, hermano, es un prospecto, es un candidato para enseñarlo y que se convierta en un líder como aquel que lo llamó cuando él comenzó. Amén. Dice, igualmente el sistema de reunión. ¿Ibas a decir algo? No. Vi que levantaste la mano. Dice, el sistema de reuniones familiares es un trabajo de carácter permanente. No es el resultado de un esfuerzo ocasional que una determinada congregación haga, sino que es un sistema permanente de evangelismo que no requiere esfuerzos extraordinarios y no supone ninguna erogación económica de parte de la congregación. Incluso si se recurriera ocasionalmente a alguno de los métodos tradicionales, nunca estaría en la iglesia mejor preparada para cosechar los frutos de las conversiones que cuando tienen un método de atención tan eficiente, operativo y amplio como el de los grupos familiares. No sé si entendieron esta parte. Está hablando de los métodos tradicionales y sus limitantes. Los métodos tradicionales. Dice, durante las últimas décadas, estamos hablando 20 años, 30 años, 40 años, desde que se hicieron famosas las famosas cruzadas, ¿verdad? Desde que el evangelismo global, que se anunciaba por radio, por televisión, viene el evangelista fulano de tal y va a estar predicando en el Estadio Mateo Flores, por ejemplo. Va a estar en el Nacional de Honduras. Se llenaban los estadios. Y dice, van a estar en el Cuscatlán, se llenan en el Azteca. Entonces llegan ¿cuántas personas? Miles y miles. El Azteca creo que agarra 90,000 personas. 110,000. Que llegaba allí Ávila y no cabía la gente. Sin contar los niños. Sin contar los niños. Perfecto. Entonces aquí dice que esa es una de las formas tradicionales en las que se trabajaba o se trabaja, porque eso no ha perdido vigencia. Nosotros decimos, vamos a hacer una campaña en San Francisco y gloria a Dios, le metemos fuego a San Francisco, ¿verdad? Poniendo panfletos por acá y vamos a estar predicando en la calle Osher y Faxon. Ahí cerramos esta cuadra de la Faxon, ¿verdad? Y le ponemos sillas hasta allá, ponemos estas bocinas allá y a predicar. Y llega el policía, le decimos, convertite, le ponemos. No, se pediría un permiso, ¿verdad? Haciendo todo en orden. Bendito Dios.
Lo que le quiero decir es que aquí habla del sistema que cuando van a predicar en los parques, en las calles, predican y hay gente que se convierte. Hay gente llorando ahí y hace su confesión de fe. Muchas veces los que predican no lo miran, pero el hombre sabe y entiende la palabra y la palabra lo golpea y dice, sí, lo que está diciendo ese hombre es cierto. Yo necesito, cuando dice, ven al Señor, y ellos dicen, sí, Señor, perdón. Muchas veces hacen su confesión y quizás ni nos vamos a dar cuenta a cuánta gente se van a alcanzar. ¿Cuál es la limitante de eso con respecto al crecimiento en la iglesia? Que no les podemos dar seguimiento. No sabemos quiénes fueron. Predicamos en el parque y hasta vienen ahí y dicen, yo quiero que ore. Ok. Íbamos a orar, ¿verdad? Aquí a los Twin Peaks, hermano. Y en la madrugada ahí unos borrachos. Y llevaba uno al otro, oren por este que ande todo endemoniado. Que oráramos por el otro, no por él. Dice, este anda bien endemoniado, amén, vamos a orar. Y de repente traía al otro, y ahí se ora por ellos. O sea, todos los mecanismos que ayuden para difundir el evangelio, hermano. Si pudiéramos radio, televisión, qué bueno sería, ¿verdad? En la evangelización, wow, tremendo. Ahora, las limitaciones que tiene con respecto a repartir literatura, tampoco lo vamos a alcanzar a saber cuántos alcanzamos. Sin embargo, nosotros no estamos para andarlos contando, ¿verdad? Gloria a Dios, si yo le di un tratadito a alguien y allá llegó a su casa y quiero ver lo que me dio este loco. Y se puso a leerlo y dice, ay, ahí lo toca el Señor, ¿verdad? Son formas efectivas de evangelizar. Sin embargo, eso, lo que aquí estamos tratando es el servicio con las células, con las reuniones. Porque aquí contrasta las cosas, el método tradicional con la forma celular, con las formas de trabajo. Y dice que tales limitaciones no se presentan en el sistema de reuniones familiares, dice, ya que dentro del mismo existe todo un plan de atención a los recién convertidos. Fíjense que en las células solamente habemos 10 o 15, habemos 8 personas. ¿Verdad que bien nos damos cuenta que si aceptó a alguien? Sí. Y bien sabemos que quien necesita del Señor, aquel que lo invitamos y llegó 2 veces y de repente ya no lo hemos mirado, hay que invitarlo nuevamente y hay que insistirle, amén. Entonces ese es el método por el cual una célula da más resultado en crecimiento numérico. Y hablamos anteriormente que el crecimiento debe ser numérico y espiritual también. En la célula, digamos que siempre en cada célula, siempre hay un líder, alguien que se pone para que lleve, y esto lo digo con mucha humildad, el líder no es para que se crea que él es no, sí, ¿verdad? Sino que siempre es una figura que se pone ahí como para decir que él es el responsable, ¿verdad? Que las cosas vayan marchando y él debería de dar las pautas para decir, digamos que se reúnen los martes, cualquier día que se reúnan, miércoles, por ejemplo. El día miércoles vamos a hacer esta actividad. Hermano, usted cree que me ayuda con esto, ¿por qué no trae la lectura bíblica? El líder siempre lleva la batuta. El líder siempre es el que va pensando adelante. Y todo líder debe tener 1 o 2 ayudas. Porque a veces se le va el pájaro. Nos dormimos a veces. Y dice, por ejemplo, el hermano Adonai. Me llamaba a mí, me dice, hermano, y ya hizo tal y tal cosa. Ay, hermano, pensaba mañana. Hágalo ya y me lo manda, yo les mando. Ok, está bien. Necesitamos a veces ese empuje, ¿verdad? De alguien que nos diga, no ha hecho esto, hermano, ya le llamó a fulano. Fíjate que pensaba llamarle mañana. Ahorita le llamo yo. Esa es la ayuda. Entonces, ese es el prospecto que va para convertirse el líder. Pero yo les pido a los que somos líderes que tratemos de involucrarlos a ellos. Y los que son ayuda ahorita traten de sacar
el mayor conocimiento que puedan. Empápense del sistema, de ver cómo se trabaja y de imitar, ¿verdad?, lo bueno de nuestro líder. Lo bueno, ¿ok? Bueno, ¿una pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a los métodos tradicionales y sus limitaciones? Está bastante claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fácil. Hemos visto la forma tradicional y vemos las limitaciones que tiene. Sin embargo, a esas limitaciones nosotros podemos hacer mucho trabajando en grupo, trabajando en conjunto, trabajando unidos. Amén. Eso es. Las bases escriturales, ahí tenemos varias. Dice, no debemos abandonar el método de Dios si queremos tener resultados y cumplir con sus propósitos en esta tierra, según Mateo 1, 22 y 23. El método de Dios no es definido por las preferencias humanas o las tradiciones eclesiásticas, sino por las escrituras, ¿verdad? Esto es bien importante, porque cualquier pastor o cualquier líder puede decir, yo digo que vamos a trabajar de esta y de esta forma, e inventarse ministerio si él quiere, ¿verdad? Pasa muy seguido. Dijo, yo aquí el ministerio de la comida, ¿verdad? El ministerio de las flores, el ministerio de las cortinas, que alguien que las lave cada... Entonces, si quiere inventar ministerios, ¿verdad? Pero son privilegios, ¿verdad? Que podría decir, hermana, encárguese de esto, o hermanos, encárguense pero allá cada quien, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que nosotros no podemos salirnos de un marco bíblico. La Biblia nos da todas estas referencias, hermano. ¿Cómo podemos trabajar? Y aquí mismo nos dice lo que debemos evitar. Número 4. Dice, el sistema de las reuniones familiares no es una moda relativamente reciente, sino que es el método de Dios para su iglesia de todos los tiempos. Vamos, dice, concepto apoyado con el testimonio de la iglesia central y local. Vamos a ver, dice, conscientes del mandato de nuestro Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura, siempre hemos estado en actividad y no hemos escatimado esfuerzos tratando de cumplir con nuestra responsabilidad con Dios para el mundo. Entre los métodos que hemos empleado podríamos citar evangelización casa por casa, edificio por edificio, literal B, cultos en los hogares o campos blancos, con una liturgia similar a la del templo, testimonios en lugares públicos, parques, calles, cárceles, hospitales, autobuses, etc. Dice, todo esto nos dio algún resultado y crecimiento, pero no lo que visualizábamos como la voluntad de Dios para la nación. Y no estuvimos satisfechos hasta que Dios mostró su estrategia para los días finales. Muy bien. Dice, los grupos familiares y sus beneficios. La Biblia muestra en Hechos capítulo 2, 43, 47, en aras del tiempo, hermanos, es que nos vamos, por eso les doy las copias para que puedan corroborarlo en casa con las lecturas bíblicas, pero si no, sería bueno que fuéramos comparando esto con la Biblia y viendo, pero nos vamos a llevar muchísimo tiempo. Sí, así es que disculpe que no lo vamos a poder mirar, pero usted sí lo puede mirar en casa, y si en casa usted ve que es algo diferente, usted viene conmigo, ¿verdad? Porque yo le aseguro que ya los hemos mirado, ¿verdad? Y está hablando de eso. Bendito Dios. Vamos a comenzar. Dije, los grupos
familiares y sus beneficios. La Biblia muestra en Hechos capítulo 2, 43 al 47, 4 razones poderosas para establecer las reuniones familiares, no como una actividad más de la congregación, sino como el método de involucramiento y trabajo de toda la congregación. Literal A dice, según el verso 44, comunión. Comunión. Esto nos habla de unidad, no solo física, sino también de mente y espíritu, lo cual será el fruto de la estrecha relación con y en el Señor. Ok, versículo que diga literal B. Atención, verso 45, porque hay una mejor comprensión de la necesidad y mejor disposición para ayudarle. Literal C, consolidación. Verso 46 a 47 dice, cualquier otro interés desaparece y la vida se desarrolla en todo momento en un ambiente espiritual de amor, gozo y alabanza. Literal C, crecimiento. Verso 47 siempre dice, el Espíritu Santo encuentra campo fértil, ambiente propicio para redarguir aún los corazones más duros, según Salmo 133. Perfecto. Entonces vemos que en la Biblia nos muestra en el libro de Hechos, ¿verdad?, todos estos pasos y cómo consolida en esos pocos versículos con respecto a la comunión que debemos tener con los hermanos, la atención que debemos darle a los hermanos, la atención que la que nos dieron a nosotros, hermanos. O es más, mejor que la que nos dieron a nosotros, tal vez, ¿verdad? Porque a lo mejor de nosotros no anduvieron ahí detrás de nosotros tanto tiempo. En mi caso sí, anduvieron ahí, hermano. Oremos, hermano, ¿verdad? Leamos la palabra. Eso es buenísimo. Entonces esa es la atención que recibimos, pero la atención que nosotros vamos a dar, ojalá y pueda estar basada con lo que aquí dice, con lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que debemos de darle atención, como dijo nuestro hermano, que sintamos ese amor por el otro, ¿verdad? Así como Jesucristo nos enseñó. Ahora la consolidación, mire cómo va en el orden. La consolidación, cuando ya tenemos un grupo que estamos enseñándolo, ese grupo debe estar consolidado. Debemos de jalar para el mismo lado, ¿verdad? Viendo el blanco perfecto. Si aquí no es que yo soy de Apolos ni yo soy de Pablo, ¿verdad? Aquí todos somos de Jesucristo. Amén. Y de eso habla la consolidación, todos con un pensamiento. Y luego habla del crecimiento. Si tenemos todo esto anterior, vamos a tener crecimiento. Y dice, el Espíritu Santo encuentra campo fértil, ambiente propicio para redarguir aún los corazones más duros. Si nosotros estamos en la célula martillando, les digo, la piedra se rompe. La piedra se rompe. Y ahí es donde el Señor hace la obra, hermano. Dice, si la iglesia al principio inició la conquista de este mundo en los hogares, así lo estamos haciendo ahora a través de los grupos familiares. Damos testimonio como iglesia que esta forma de evangelización es el método de Dios para el tiempo final. Confiamos que con este sistema que el Señor ha dado, ganaremos no solo por aquí le pusieron California, sino el norte, centro y Suramérica, así como el mundo entero. Esa sería una visión bastante global, ¿verdad? Una visión global. Por ejemplo, me acuerdo de eso cuando que le dijeron a aquella anciana, tenía 3 hijos, los 3 le habían desviado el evangelio. Y en una campaña aceptó uno y le dijeron a aquella mujer, mira, alégrate que uno de tus hijos aceptó al Señor. Y le dijo, son 3, no solo uno.
¿verdad? O sea, esa mujer iba más allá. ¿Ustedes creen que no se alegró porque llegó uno? Amén. Claro que se alegró, ¿verdad? Pero a la vez la fe que ella tenía, dijo, son 3. Entonces, seguir clamando por eso. Amén. Bueno, yo creo que por aquí nos vamos a ir quedando el día de hoy. A la página número 4. Quiero preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? El crecimiento no se va a dar así por así. Ahora, ¿se acuerdan de la predicación? Dijimos, los pajaritos no esperan en la mañana que le lleguen que les llegue el gusanito, ellos van a buscarlo. Y ahora, el Señor dijo que Él nos va a proveer a nosotros. Pero eso no significa que usted se va a levantar y a sentarse a la mesa. Hay que ir a prepararlo. Hay que trabajar para ello. Amén. Sí, hermano. Primeramente, tenemos que crecer nosotros. Oh, sí. Espiritualmente tenemos que crecer nosotros. Porque máximo, más que todos los líderes, si no tenemos nosotros, si nosotros no tenemos, no podemos dar. Si el Señor no nos enseña, no podemos enseñar. Si todo principio de crecimiento es Dios en uno. No, Es sí, Dios así es. en uno, ¿verdad? Prácticamente nosotros solo somos como un espejo donde el Señor envía la bendición, pero si Él no hace la obra, es por gusto, Pero ¿verdad? hay que estar. Una pregunta, algo más que tengan por ahí. Se acabó el tiempo. No, se acabó el tiempo. Gloria a Dios. Muy bien, entonces voy a pedirle a nuestro hermano a Leonel que nos despida en oración, por favor. Le damos gracias porque tuvimos un momento en el cual nosotros venimos y seguimos aprendiendo de lo tuyo. Gracias porque hablamos.